aplauso fuerte al Señor? ¿Cuántos se lo pueden dar fuerte al Señor, al Rey de Reyes y al Señor de los Señores? ¿Alguien aquí puede adorar a Dios con poder y con gloria? Su nombre, gloria. No vive. Vive no vive. Ahora sí, dígale a su hermano que está a su lado: Dios te bendiga. Vamos, salúdelo sin miedo, sin vergüenza tampoco, a su nombre, gloria. Porque los que estamos aquí son los que Dios escogió para bendecirnos hoy. ¿Cuántos lo creen en esta hora? ¿Cuántos creen que Dios nos trajo para bendecirnos? Y de antemano, perdónenos un poquito la garganta, hermano. Usted sabe que hemos estado siempre sirviéndole al Señor, predicando, y lo que más nos gusta hacer es predicar el evangelio del reino. Amén. Así que me gozo de estar una vez más en este lugar, como dijo nuestra hermana líder de los jóvenes, a los tiempos, a los años que uno viene por acá, y veo muchas caras diferentes, ¿no? Alabado sea el Señor. Pero sé que el Señor nos conoce bien a cada uno de nosotros. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos creen que el Señor conoce nuestra entrada y nuestra salida? Él conoce cada movimiento nuestro, y Él conoce qué es lo que va a hacer Dios con cada uno de nosotros en este precioso y poderoso ayuno de bendición. ¿Alguien le puede dar un aplauso fuerte al que vive, al que reina por los siglos de los siglos? Abra conmigo, mis amados hermanos, la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 9. Le damos gracias a la pastora Magdalena, juntamente a su esposo Cristo. Amén. Un saludo de parte de este siervo, amigos de la casa hace mucho tiempo atrás. Creo que fuimos ungidos el mismo día como evangelistas, ¿verdad? Después fuimos ungidos como pastores, y ahora nos vemos en el desarrollo del ministerio, viendo todos esos hijos espirituales, cómo se gozan, cómo danzan y cómo pelean su batalla en el poder del Espíritu Santo. Amén. Siéntase honroso de pertenecer a esta casa. Amén. De tener pastores que se preocupan por su rebaño. Amén. Y cuando te hablo que se preocupan, no significa que siempre te van a tener al tanto con un mensaje. Yo digo con aquellos que saben que los pastores a veces tienen que dejar de dormir por velar por cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo saben? Y así que hay pastores todavía que aman la viña del Señor y aman a esos hijos espirituales. Amén. Y así como cada uno de nosotros que Dios nos ha puesto delante de un rebaño, nos esforzamos para impartir lo que de gracia hemos recibido en el Señor. Amén. Ya tiene usted libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 15 y 16. Y la palabra de nuestro Dios la leemos siempre honrando a la Trinidad Santa, al Padre, al Hijo y al poderoso y maravilloso Espíritu Santo, un solo Dios fiel y verdadero. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta hora, mi Dios. Gracias, Dios mío, por tu presencia. Gracias, Dios mío, porque tú nos has ministrado a través de tu alabanza, Señor. Sigue glorificándote a lo que va, Padre Dios mío, de este culto poderoso, Señor. Pon de nuevo en nuestras vidas, mi Dios, para que sea usted hablando conforme a la voluntad de cada uno de nosotros, Dios mío. Creemos y entendemos que los cielos se abren, que donde están dos o tres congregados en tu nombre, ahí
y tú estarás en medio. Señor, declaro por la palabra que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Señor, expuesto está nuestro corazón y cada una de nuestras vidas para que tú hagas con nosotros lo que tú has prometido hacer, y nosotros estaremos conscientes de darte toda la gloria, toda la honra y toda la ofrenda de aplauso que tu pueblo tiene preparado para ti. Alabanza al Cordero de Dios. ¿Cuántos adoran al Señor en esta tarde? ¿Vive o no vive, iglesia? Vive para siempre el Rey. Dígale a su hermano que está a su lado: tú eres un instrumento escogido. Si hay algo que necesitamos entender en este tiempo, es que Dios sigue buscando instrumentos para generar gloria en este tiempo a su nombre. En esta tarde deseo hablar sobre instrumentos escogidos por Dios. ¿Habrá algún instrumento en esta tarde? ¿Dónde están esos instrumentos que digan amén en esta hora? Cuando nosotros escuchamos la palabra instrumento, los que saben de música de repente se ponen bien atentos porque creen que estamos hablando de música. Y usted sabe que en cada campo, en cada rama, hay instrumentos poderosos para generar el propósito por el cual están desarrollando una función. ¿Estamos acá, iglesia? Cuando hablamos de un instrumento musical, nosotros vemos quizás lo de afuera, pero cada instrumento necesita ser procesado. Diga conmigo, procesado, para poder prácticamente unir cada pieza de cada instrumento conforme al plan del que lo diseñó. A su nombre, gloria. Por eso nosotros quizás estamos aquí. Muchos decimos: no, es que fulana me invitó, mamá me invitó, mi amiga me invitó. Pero no sabemos, mi amado hermano, que aquí no nos invitó el hombre, aquí nos invitó el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que Él pone el querer como el hacer. Alguien aquí diga amén. Y usted tiene que entender que en cada área, en cada lugar, en cada departamento hay un instrumento. A su nombre. Para que todo esto funcione como instrumento de gloria, usted sabe que cada instrumento debe de ser procesado. Por eso los instrumentos tienen una función única para poder llevar a cabo el plan por el cual se lo diseñó. ¿Cuántos creen que fuimos diseñados con un propósito? Y la Biblia nos enseña que a través de este pasaje Dios escoge a alguien que se hacía llamar perseguidor de la iglesia de Jesucristo. Todo el mundo sabía que Saulo no era cualquier cosa. Era un hombre, según los primeros versículos, Saulo era alguien quien respiraba amenazas. Era una persona que se había preparado y se había empecinado a perseguir a los llamados cristianos en aquello entonces. Recuerde que en ese entonces todavía no le llamaban cristianos, le llamaban los del camino. ¿Sabe por qué? Porque tú tienes que entender que si nosotros venimos a un lugar como este, si tú no te diste cuenta, Dios te metió en el camino. ¿Sabe para qué? Para que donde Dios se quiera manifestar y quiera mostrar su gloria, Dios tenga que activar a uno de sus instrumentos escogidos para traer transformación a nuestra generación. ¿Hay alguien aquí todavía con ganas de adorar a Dios? Si podemos decir aleluya. Todas las ramas tienen instrumentos. Los doctores tienen instrumentos para poder sanar o curar a las personas. ¿Estamos acá, iglesia? Aún hasta los abogados tienen instrumentos para poder ser usados en el ámbito de las leyes. ¿Cuántos creen eso? Y así cada una de las ramas tiene su instrumento. Pero hoy yo he venido a hablarle de los instrumentos escogidos por Dios. ¿Habrá un instrumento escogido por Dios? Cada vez que Dios estaba a punto de mostrar su gloria, Dios necesitaba buscar un instrumento. ¿Habrá un instrumento aquí escogido por Dios? La Biblia dice que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. En antes alguien oraba, creo que la hermana que oró por las ofrendas decía: estoy agradecida porque
mucha juventud allá afuera está marcada por la maldad. Tienen frustrada su vida. ¿Por qué? Porque un día no supieron entender el consejo que sus padres un día emitieron para con ellos. Estamos acá, iglesia. Pero le damos gracias a Dios que aún nosotros quizás no caminamos en la voluntad poderosa de nuestro Dios, pero Él nos salió al encuentro. ¿Cuántos creen eso? Y hoy por hoy nosotros podemos reconocer que si hoy por hoy estamos de pie aquí en este lugar alabando y dando gloria, fue porque a Dios le plació escogernos como ese instrumento en los próximos días y en los próximos años. ¿Hay alguien que lo cree en esta hora? ¿Vive o no vive, iglesia? Todo instrumento de Dios tiene que ser procesado. ¿Cuántos creen eso? Yo no sé de qué mundo usted fue donde Dios a usted lo sacó. Yo no sé qué mundo o qué vida usted tenía antes de conocer al Señor. Estamos acá, iglesia. Pero yo le vengo a contar algo que pasó en mi vida. Algo que quedó marcado para toda mi existencia hasta el último suspiro de mi vida. A su nombre. Yo me acuerdo que tenía 25 años de edad. No me pregunte cuántos años tengo ahora. Pero sí fui joven en aquel entonces, cuando el día que el Señor me salió al encuentro. Estamos acá. Antes de que yo fuese un hijo de Dios, fui un perseguidor de la iglesia. Yo siempre decía a papá, a mamá y a la gente que me predicaba que yo podía ser de cualquier clase de religión, hasta musulmán podría ser yo, pero menos un cristiano evangélico. Estamos acá, iglesia. Pero yo entendí después con el tiempo que esto no es lo que uno quiere. Esto no es lo que uno piensa. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos. Son los caminos que Dios tiene preparados para nosotros. Alguien diga aleluya. Por eso yo veo a un hombre que perseguía a la iglesia, que se llamaba Saulo. Diga conmigo, Saulo. Y según la historia, la palabra Saulo o el nombre Saulo tiene su origen. Estamos acá, iglesia. La palabra Saulo significa aquel que había sido pedido por Dios. En otras palabras, hasta el día de hoy, los israelitas ponen el nombre de sus hijos con un propósito o un fin definido en la vida del que nace. Estamos acá, iglesia. Por eso, mi amado hermano, vemos a un apóstol que después que se hizo apóstol, tuvo que pasar un sinnúmero de procesos para poder ser llamado un instrumento escogido por Dios. Porque tú tienes que entender que muchas veces no es lo que la gente dice, porque de repente alguien emocionado te dice: vas a ser pastor, vas a ser profeta, vas a ser evangelista, y el día de mañana ya usted va y se pone un título y usted dice: soy el evangelista, soy el profeta, y gloria a Dios por ese entusiasmo que usted tiene. Pero una cosa es dar la palabra profética y otra cosa es que usted y yo tenemos que pasar por un proceso de formación. Cuando Dios te forma, cuando Dios te pule, cuando Dios te procesa, es ahí donde Dios comienza a usarte. ¿Hay alguien aquí que lo quiera en esta hora? ¿Vive o no vive, iglesia? Dios siempre busca a alguien para mostrar su poder. ¿Cuántos lo saben? Dígale al que está a tu lado: Dios te está buscando, porque para Dios tú eres un instrumento. Dígale con confianza: tú eres un instrumento. El problema de nosotros es que a veces venimos a la iglesia con timidez, a veces venimos con vergüenza, pero cuando estamos afuera no nos da vergüenza hablar con fulano ni con sultano. Y es más, usted no sabe qué clase de persona está al frente, pero sin embargo usted se abre para esa persona. Yo no sé si usted dice amén o ay, ay, ay en esta hora. Pero yo he venido a hablarle a una generación que pese al poco tiempo que quizás muchos de nosotros tendrán en los caminos, cada vez que Dios nos trae a un lugar como este y cada vez que Dios te hace experimentar su presencia, ¿sabe con qué propósito Dios lo hace? Para marcar tu vida con la unción del Espíritu Santo. Tú no eres cualquier cosa, iglesia. Joven que me escucha, Dios ha puesto su mirada sobre tu vida. ¿Hay alguien aquí que pueda decir amén a esa palabra? Por eso cada vez que Dios quería usar a alguien para hacer algo, Dios usaba
un instrumento. A su nombre. Si alguien había enfermo, Dios usaba las manos de cualquiera, los labios de cualquiera, y ese hombre abría la boca de parte de Dios para declarar palabras de sanidad, para poner las manos sobre los enfermos, y en aquel lugar ocurrían milagros. En aquel lugar había una gloria poderosa que se derramaba sobre los que estaban atónitos y testificando del poder de Dios. Yo no sé si usted me entiende en esta hora. Por eso Dios te trajo aquí, a este ayuno poderoso. Dios te trajo, joven que me escucha, hombre que me escucha, mujer que me escucha. Dios te trajo aquí para hacerte entender que tú no eres cualquier cosa. Hay gente que camina menospreciándose a sí mismo. Hay gente que no cree en el potencial que cada uno de nosotros tenemos. ¿Cuántos saben que tenemos un potencial en Dios? La Biblia dice que Ananías estaba preocupado. Diga conmigo, preocupado. Y dice que había escuchado de muchas maneras y muchas veces acerca de Saulo, de que quién era este hombre. Y yo me pongo en la posición de Ananías, que en el momento que el Señor se le revela para orar por aquel que los perseguía, para orar por aquel que estaba buscando a los cristianos para llevarlo al concilio y para matarlos. Estamos acá, iglesia. Porque ya habían muerto algunos cristianos. Uno de esos era Esteban. Ya habían sido apresados Pedro y Juan por causa de Jesucristo y por causa del testimonio acerca de la palabra. Yo no sé si usted me entiende en esta hora. Pero cada vez que nos levantamos con ese instrumento, como ese instrumento poderoso en Dios, muchas veces a más de 4 no les va a gustar lo que Dios está haciendo en tu vida. Por eso que no le sorprenda en este tiempo que gente que un día lo tenía usted en su vínculo de amistad, lo hayan bloqueado y lo hayan ignorado en muchas ocasiones. ¿Sabe por qué? Porque tú ya no caminas como ellos, ya no piensas como ellos, ya no estás como ellos. ¿Por qué? Porque ahora Dios te apareció y te salió al encuentro. Tú tienes que entender que cada vez que Dios te sale al encuentro, Dios quiere marcar tu vida con poder y con gloria. Hay alguien aquí que diga amén o aleluya. ¿Vive o no vive? Dígale que está a su lado, se busca instrumentos escogidos. ¿Cuántos instrumentos escogidos hay aquí? ¿Está seguro? Porque el diablo también tiene instrumentos. Pero los instrumentos de Dios son más poderosos que los del diablo. ¿Sabe por qué? Porque en iglesias como esta, donde hay libertad espiritual, donde el poder del Espíritu Santo se mueve, nunca falta que el diablo pueda emitir o pueda enviar un emisario. Puede enviar a un instrumento para sacar a alguien de esta iglesia, a su nombre. Pero yo creo y entiendo que cada vez que uno entiende su llamado y que uno busca a Dios en espíritu y en verdad, no hay poder de las tinieblas, no hay plan de maquiavélico que pueda derribar los planes de Dios en este lugar. Y yo he venido para hablarte de parte de Dios, joven que me escucha, que no vas a esperar otra oportunidad como esta, porque esta es la oportunidad que Dios te quiere dar a ti y a todos los de tu generación, para que veas que el Dios de la gloria sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. ¿Alguien lo cree en esta hora? Dígame. ¿Vive o no vive? Entonces Ananías respondió, versículo 13 dice: he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto males ha hecho a sus santos en Jerusalén. Sin embargo, dice la Biblia que mientras Saulo se había levantado con una autoridad terrible, porque le había pedido a los de consejo, le había pedido a los líderes, al sumo sacerdote, cartas, o sea, autoridad, para poder apresar a todos aquellos que estaban trastornando la paz de Jerusalén. Estamos acá, iglesia. Y que no te sorprenda en este tiempo que por haberte hecho cristiano, por haberte, alabado sea el Señor, metido en el fuego, por haberte, mi amado hermano, metido en la zarza ardiente, hermano, hay mucha gente que te mira como religioso, hay mucha gente que te mira como un bicho raro, hay gente que te menosprecia por lo que tú eres ahora. Y eso es lo que el apóstol Saulo al principio no entendía. ¿Por qué? Porque Saulo se levanta como perseguidor, pero lo que él no sabía, que iba a terminar siendo perseguido por lo que ellos un día perseguían. A su nombre, gloria. ¿Vive o no vive? Por eso tú tienes que entender, iglesia,
que cada vez que el diablo quiera arremeter contra la iglesia mientras más ha sufrido, alabado sea el Señor, persecución, mientras más ha sufrido, alabado sea el Señor, vituperio, mientras ha sufrido crítica, mientras más ha sufrido ataques espirituales, tú tienes que entender que en todos los tiempos el diablo ha tratado de detener la obra de Dios aquí en la tierra, pero cuando hay instrumentos escogidos, así el diablo se levante como río, Dios levantará bandera de victoria. Aquí somos nosotros los que Dios ha escogido para generar esa gloria. Hay alguien aquí que pueda adorar a Dios con ganas en esta hora. A su nombre. Vive o no vive. Por eso es que cuando Saulo se levanta para ir a Damasco, no sé si en caballo o en pie, estamos acá, pero la Biblia nos enseña que mientras él iba a perseguir a la iglesia que se había refugiado en Damasco, diga conmigo Damasco, en menos camino se topa con un resplandor de luz. Y la Biblia dice que Saulo enseguida cayó en tierra. ¿Sabe por qué? Porque nadie se puede poner en pie mientras está en un encuentro con su Señor. ¿Estamos acá, iglesia? Saulo no sabía qué era lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque Saulo perdió la visión. Diga conmigo, perdió la visión. Porque es que tú tienes que entender que tú no te vas a poner ni te vas a fiar en cuánta gente a ti se te está levantando para hacerte daño, para detener tu avance, para detener tu amor para con Dios en este tiempo. Cada vez que tú entiendas que si la gente se levanta contra ti, si la gente te tira piedra, si la gente te tira indirectas por el Facebook, por donde sea, tú tienes que entender que tú estás caminando de la mejor manera, porque el diablo no persigue cosas que no representan amenaza. El diablo persigue aquellos que son amenazas para su reino. Habrá alguien aquí que sea amenaza para el reino de las tinieblas. ¿Vive o no vive? Por eso el Señor le sale al encuentro. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender que ninguna arma forjada contra ti y contra mí prosperará. Estamos acá, iglesia. Saulo no entendía lo que estaba pasando, pero de repente, con ese resplandor de luz que irradiaba en su rostro, él rápidamente y absolutamente se queda ciego por aquel destello de su luz. Y la Biblia dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Y a quién estaba persiguiendo Saulo? Diga conmigo, a la iglesia. Tú tienes que entender que cuando a ti te persiguen, no te están persiguiendo a ti, no están persiguiendo a Juanito, ni a Pepito, ni a María, no están persiguiendo a cualquiera aquí en la tierra. Cuando a ti te persiguen es porque se han dado cuenta que contigo anda uno todopoderoso, que contigo anda uno que... Yo no sé si usted lo cree en esta hora. Cuando te persiguen es porque Dios ha hecho contigo algo extraordinario en este tiempo. A su nombre, gloria. ¿Vive o no vive? Y es por eso, mi amado hermano, que Saulo no entiende. ¿Por qué? Porque él se levanta para perseguir a la iglesia como el perseguidor de los cristianos en aquellos días, pero termina siendo alguien que le salió al encuentro del Señor. Estamos acá, iglesia. Por eso es que vemos a Saulo que cayó en tierra, ciego y sin saber qué clase de experiencia fue la que le tocó en ese momento. Pero dice la Biblia que lo llevaron pronto hacia Damasco. Y diga conmigo, Damasco. La palabra Damasco significa el que se quema. Diga conmigo, el que se quema. ¿Qué significa? Que mientras Saulo se levanta a perseguir a la iglesia del Señor y al mismo Señor Jesucristo, él no sabía que se iba a encontrar con algo que lo iba a marcar para toda su vida. Cuando tú entiendes, mi amado hermano, que hay cosas que a veces nosotros perseguimos y no sabemos con qué fin y propósito la perseguimos, nos vamos a dar cuenta que muchas veces lo que perseguimos va a marcar nuestro destino de una manera favorable, de una manera poderosa. ¿Sabe por qué? Porque yo cuando perseguí decía: estos hermanitos son muy viciosos, esta gente no tiene nada que hacer, son vagos, porque los veo aquí, los veo allá. Pero lo que no sabía es que cuando uno tiene amor por aquel que lo rescató y lo salvó, uno saca tiempo de donde no tiene para servirle a Dios como gratitud. Hay alguien aquí todavía que le dé gloria al Señor en esta tarde. ¿Vive o no vive? Entonces,
Dios lo lleva a Damasco con el fin de quemar a Pablo, a su nombre. ¿Sabe por qué? Porque el que se mete con Dios pierde. El que se mete contigo pierde, a su nombre, gloria. Y entonces vemos que aquel que había sido pedido por Dios, escogido para Dios, porque se llamaba Saulo, y después ¿cómo le cambiaron el nombre? ¿Cómo se llamaba después? ¿Y sabe lo que significa Pablo? En el griego Pablo significa pequeño. Entonces Dios le hace entender a Pablo que así como perseguía a los cristianos, que así como él arremetía contra ellos sin piedad y sin misericordia, Dios le dice en el versículo 16: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Estamos acá, iglesia. ¿Cuántos creen que en el evangelio se padece? En el evangelio que muchos de nosotros practicamos no se padece. Pero cuando tú comienzas a hacer lo que el Señor te manda en este tiempo, porque todo instrumento escogido sabe que aquí nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Cristo y de su poder. Cuando tú sabes que el evangelio que nosotros debemos profesar es el evangelio de Cristo, entonces las cosas cambian y cambian para bien. Hay alguien aquí que adore y glorifique a Dios en esta hora. ¿Vive o no vive? Por eso que cuando él llega a Damasco, la palabra Damasco significa en el original, alabado sea el Señor griego, el que se quema. Entonces, ¿sabe para qué y con qué propósito Dios permite, alabado sea el Señor, que Saulo vaya hacia Damasco? Porque él iba a tener un encuentro con el gran destello de su luz, iba a tener un encuentro con el dador de la vida, iba a tener un encuentro con aquel que le estaba persiguiendo. Pero la Biblia nos enseña que cuando él fue allá, él tuvo una experiencia sobrenatural. Él no entendía al principio que era lo que estaba pasando, y por causa de ese encuentro poderoso del Señor, él se quedó ciego. Estamos acá, iglesia. Dice la Biblia que las escamas cubrieron sus ojos, y era necesario que este hombre padeciera por un momento o por un tiempo para que él vea que lo que le estaba persiguiendo era más poderoso que él mismo, a su nombre. Tú tienes que entender que no hay poder aquí en la tierra que pueda contra el poder del Señor. No hay poder de las tinieblas aquí en la tierra. No hay poder gubernamental. No hay poder científico, ni de ciencia, ni de química que pueda contra el poder de Dios. Por eso hay mucha gente que no se comprende y que no entiende qué es lo que pasa con esa gente que quizás salió de un mundo terrible, que fueron, mi amado hermano, instrumentos del diablo, que en un tiempo mataban, que en un tiempo eran, mi amado hermano, prostitutas, eran homosexuales, eran lesbianas, eran sicarios, eran etcétera. Pero sin embargo Dios le salió al encuentro, y de repente tú te das cuenta que ese hombre que antes mataba ahora trae vida y ahora trae palabra. ¿Sabe por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. A Dios no. Yo no sé si usted tiene ganas de adorar en esta hora. Si podemos decir aleluya. ¿Sabe? A Dios no le interesa qué es lo que usted hizo allá afuera en el mundo. A lo que a Dios le interesa el potencial que tú cargas por dentro. Dígale al que está a tu lado: no me menosprecies, porque tú no sabes el potencial que yo porto por dentro. Estamos acá, iglesia. ¿Cuántos creen que tenemos los jóvenes un potencial? Y le digo los jóvenes porque todavía me siento joven. Hasta con cana, pero me siento joven. Porque hay viejos de 100 años que danzan como uno de 20. Y hay jóvenes de 20 que danzan como viejos. Se fueron. ¿Vive o no vive? Ayer había una campaña que estaba, por eso fue motivo, hermano, en una loma allá por la ciudad de Dios. Lejísimo ese, hermano. Ese es otro planeta, dice la pastora. Y estaba en una cubre alta que habían hecho un clamor hacia Dios. Habían iglesias reunidas, hermano. Pero había un grupo de ancianos, pastora, que estaban en un lugar, hermano. Y de acá estaban los jóvenes, acá estaban los adultos. Pero el grupo que más bulla hacía, que más adoraba, que más glorificaba a Dios, eran las de los ancianos. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque mientras usted todavía no entiende para qué y cuál es el propósito que Dios estableció contigo, lo que la gente a veces quiere es que alguien le profetice que tú vas a hacer esto, que Dios te va a dar acá, que Dios te va a dar casa, que Dios te va a dar una novia y un novio. Pero hay mucha gente que quiere lo material, y yo no digo que es malo, pero cuando usted viene aquí, mejor es poner la mirada en las cosas de arriba,
que son las que no se ven, pero que son eternas, dijo Pablo. Alabado sea el Señor para siempre. Yo no sé si a usted se le fue la gana de adorar a Dios. Mire, ahora sí están adorando como jóvenes, ¿verdad? Y yo veía, hermano, que eran como unos 10 ancianos, ya mayores, todos pasaban de 70 años. Y ellos estaban ahí, hermano. Y yo veía, mi amado hermano, mucha distracción dentro del pueblo del Señor, porque ese es el problema de hoy en día, que a veces no activamos la fe y el potencial que tenemos por dentro. ¿Sabe por qué? Porque a veces venimos a conversar con fulanito y con sultanito. A veces Dios nos está hablando una palabra poderosa y no entendemos y no comprendemos porque no le ponemos atención a lo que Dios está hablando. Pero gloria sea el Señor y viva Jehová en cuya presencia estoy, que de los que están aquí son pocos los que se van a levantar en este tiempo como esos instrumentos poderosos de Dios. Habrá alguien aquí en esta hora que diga: yo soy ese instrumento, yo no vine a perder mi tiempo, yo me voy a levantar como el Pablo que Dios quiere usar para este. Si podemos decir aleluya. Oiga, y esos ancianos a mí me activaban y me daba ganas de seguir predicando, hermano. ¿Y cómo puede ser posible que una persona mayor que ya está cansado de vivir, que ya está cansado de hacer muchas cosas en la tierra, y había un grupo de jóvenes que estaban entretenidos y conversando, y cuando le decían adora a Dios, hacían así nomás? Pero esos ancianos que parecían jóvenes se ponían de pie, adoraban, brincaban. ¿Sabe por qué? Porque ellos entendían que no hay mayor gloria, que no hay mayor poder que alabar y darle gracias a Dios. Habrá alguien aquí que le dé gracias a Dios. Aunque tenga hambre, alabe a Dios. ¿Sí o no? Si usted se viera esa carita demacrada que tiene. Pero es necesario que Dios te siga procesando, porque no solo de pan. Dile al que está a tu lado: no solamente de pan vivirás tú. ¿De qué vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? ¿Sabe lo que pasa hoy en día? La gente está esperando a ver qué pasa en el mundo, qué pasa en Ecuador, qué pasa. Pastor, todos estos días, 2 semanas enteras, hermano, que la gente me insiste y me manda mensajes por todas las redes: pastor, ¿me vacuno o no te vacuno? Yo digo, con vacuna y sin vacuna, si tú eres un instrumento de Dios, Dios te va a usar para generar gloria. ¿Alguien lo cree? Tanto miedo le tienen a una vacuna, hermano. Dale gracias que es gratis. Porque después de septiembre va a costar $50 esa vacuna. ¿Usted sí sabía eso? Por eso está que te presionan a que te vacunes. Y yo todavía no me he vacunado, porque estoy esperando que traigan las mejorcitas, ¿verdad? Pastor, ¿qué pasa? Es que dice que es la marca de la bestia. El bestia eres tú, que no entiendes. Sinceramente, ¿cuántos pensaban eso, que era así? Que la marca de la bestia, hermano, que no he estudiado. La marca de la bestia viene cuando, después que la iglesia fue arrebatada. Escuche. Después aplaude. La iglesia fue arrebatada. Dice la Biblia que vienen 7 años para la humanidad, donde esos 7 años son divididos en 2 tiempos. 3 años y medio un tiempo y 3 años el otro. Los 3 años y medio serán ficticios, serán para que el anticristo se los meta a usted. Bueno, a los que se quedaron. Y usted tiene cara de que se va a quedar, a su nombre. Pero para eso Dios trajo este ayuno, para meterlo en la zarza, para meterlo en el espíritu, para meterlo en el fuego. Alabado sea el Señor para siempre. Dígale al que está a su lado: cambia la cara de Saulo y pon una cara de Pablo. Todos tenemos un procedente, ¿sí o no? Todos tenemos una mala historia en nuestra vida. Alguien dígame. O solo el pastor Juan tiene un pasado oscuro. Yo tengo un pasado oscuro, hermano, que a veces me da vergüencita testificar de lo que yo fui, porque no es nada. ¿Sí me entiende? No es nada bueno. Porque yo veo a veces gente que yo fui matón, que yo fui y fueron más malos que el diablo. Como que eso va a impactar a alguien.
lo que impacta en la vida de un hombre que fue procesado, en la vida de una mujer que fue cambiada y procesada por el Espíritu Santo, que ahora la tiene en un altar, es cuando uno aprende a ser sumiso y vive agradecido toda la vida por el favor y por la misericordia y por lo que Cristo hizo en nuestra vida. ¿Hay alguien agradecido en esta tarde, en este ayuno? Y yo lo veo medio guapo a ustedes. Y yo sé que todos son hijos de papito, la gran mayoría. Que solo el pastor Juan fue el que se descarrió de joven. Yo desde los 15 años aprendí a rebelarme hacia el consejo de mis padres. Y por factor tiempo no le digo todo eso, pero en mi cuerpo hay marcas que la desobediencia permitieron que mi vida sea marcada negativamente. Por no escuchar consejo de papá y de mamá. ¿Estamos acá, iglesia? Yo no sé cómo es que salí de ese mundo terrible donde me había metido. Porque no es que mis padres me mandaron, perdón. No es que mis padres nunca me dieron consejo. No es que mis padres me dieron mala vida. Fui yo quien escogí lo malo para mí. ¿Estamos acá, iglesia? Por eso todos tenemos un mal procedente. Todos tenemos una mala historia que contar. ¿Por qué? Porque aunque usted no sea en cuna de oro, usted sabe que vivir alejado de Dios no es cosa buena, mi amado hermano. ¿Sabe por qué? Porque yo conozco gente que, alabado sea el Señor, está en un estatus social mejor y mayor que el que usted tiene aquí. Pero gloria sea el Señor, hay gente que se golpea el pecho por las comodidades que tiene. Pero usted ve sus vidas, están vacías. No hay nada de Dios. Porque aquí yo he entendido, hermanos, que lo único que sacia no es el dinero solamente, no es la buena casa ni el carro. Lo que nos hace aquí es tener un encuentro sobrenatural con Dios, es tener una experiencia de que el Padre no nos ha ignorado, que nosotros seguimos siendo hijos para con Él. Hay alguien aquí que adore y dé gracias a Dios en esta hora. Dígale al que está a su lado, dígale, dale gracias que el Padre te tomó en cuenta. Y escuche esto. Y hay marcas, huellas en nuestra vida de la desobediencia. Ahora poco que hace 2 meses y medio, 3 meses casi, caímos con el virus, hermano. Y escuche esto. La gente decía, se muere el pastor. Y todo el mundo orando, oremos por el pastor Juan que está grave. Y yo estaba en mi casa orando. ¿Vive o no vive? Yo sé que esta cosa es fuerte, hermano. Por eso usted tiene que aprender a usar la fe y a cuidarse también. Estamos acá, iglesia. No va a salir como Superman o como Iron Man. Que porque a usted no le ha dado, no, usted comienza a atentar contra la fe o contra la poca fe que tienen otros. Estamos acá, iglesia. Yo el año pasado era uno de esos que atacaba, hermano. Salimos de cuarentena y nosotros fuimos a predicar y estábamos aquí, nos exponíamos. Y gracias a Dios duramos 1 año donde no nos contagiamos. La gente venía, ¿qué tiene? Tengo COVID, orábamos y se sanaban. Pero el día que yo caí enfermo, yo oraba pero no sanaba. La gente oraba pero no sentía el alivio. ¿Sabe por qué? Porque hay procesos únicos que Dios permite que tú pases para saber en quién estás confiando. Hay situaciones en tu vida que te hacen pensar mucho. Y esto no de pensar mucho y ni analizar tantas cosas. Esto es solamente de mantenernos quietos y tranquilos. Porque mientras Él está en la barca y mientras Él está con nosotros, no hay espacio para el miedo, no hay espacio para el temor. Si Dios permite que tú seas contagiado o estés enfermo o estés pasando lo que estés pasando, eso no te va a matar. Hay alguien aquí todavía que adora y glorifica a Dios. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque Saulo quedó ciego. Yo creo que lo más terrible es quedarse ciego. Imagínense, todo lo veo oscuro. ¿Para dónde voy? Me tropiezo con todo el mundo. Tengo que depender de alguien o tengo que depender de un bastón. Pero no hay nada más lindo que ver, aunque sea la cara esa que usted tiene a su nombre. Y saber que Dios es bueno. Y Dios sigue haciendo milagros en nosotros. Por eso, mi amado hermano, lo único que me hizo recapacitar es cuando tuvo el encuentro como lo tuvo Saulo. ¿Cuántos tuvieron ese encuentro con Jesús? Yo hace mucho tiempo, hermano,
Yo le estoy hablando hace muchos años. Cuando yo iba, entre comillas, de progreso en progreso en las pandillas. Porque empecé con una pandilla local en el barrio. Después estuvimos con otra. Estuvimos subiendo de nivel. Hasta que un día formamos lo que hoy por hoy se conoce como los Latin King aquí en Ecuador. Aquí en nuestra nación, nació en Guayaquil. Estamos acá. Y uno iba acrecentándose en ese vínculo vicioso. Y escuche esto. Por eso yo le testifico que no hay poder aquí abajo que pueda contra el poder de Dios. Porque cuando uno se mete a esto, y mire, el único tatuaje que yo tengo en mi cuerpo es este, que fue que los primeros Latin King aquí en Ecuador nos marcaron para que la gente cuando nos viera nos respetaran, porque éramos los fundadores. La gente lo conocía como el Placazo. La gente nos conocíamos que éramos reyes latinos. ¿Por qué? Porque así la gente lo estaba conociendo. Yo por este tatuaje he tenido problemas. En los inicios como cristiano la gente me miraba y la gente se hacía así. Yo veía que en el carro venían otros acá y comenzaba, hermano, y yo decía, ya la gente me está viendo. Y hermano, y antes de que el diablo se adelante, yo me les adelantaba. ¿Sabe por qué? Porque entendí que Dios me sacó de esa basura para generar gloria, no para matar a nadie. Dios me escogió para predicar su palabra. Yo no sé si usted lo está entendiendo en esta hora. Y aunque a veces me avergüenzo de lo que fui, porque no es nada bueno ser un pandillero, ¿sí? Por eso aproveche el esfuerzo de sus padres. Porque sus padres dejan de comer, dejan de vestirse, dejan, alabado sea el Señor, muchas cosas en prioridad por darle a usted y brindarle a usted lo mejor que usted puede tener en esta vida. A su nombre. ¿No ve que los hijos nomás abrimos la boca? Papá, necesito esto. Mamá, necesito esto. Y si no es el uno, es la otra. Pero uno de los dos se esfuerza y hace un esfuerzo sobrenatural para darte lo que tú le estás pidiendo. Alguien diga amén. Pero hay momentos que Dios te va a permitir que estés solo o te sientas sola. Estamos acá. Porque Saulo se sentía solo. ¿Por qué? Porque estaba ciego. Pero él dijo, tranquilo, porque yo te voy a enviar allá en Damasco. Irás donde Ananías, porque él te sabrá decir lo que vas a hacer. Escuche esto, iglesia. Cuando tú tienes un encuentro de Cristo, no es que tú te vas a quedar ciego por un momento. No es que te vas a quedar solo o te vas a quedar atónito. Tú tienes que entender que habrá un Ananías o una Ananías. Alabado sea el Señor, que Dios tiene preparado para instruirte, para orar por ti y sacarte las escamas de tus ojos para que tú puedas ver ahora sí el panorama profético que Dios te ha metido en este tiempo. Yo le he venido a hablar a hombres, a mujeres de Dios, a jóvenes en este tiempo, que todavía el propósito de Dios está en vigencia. ¿Sabe por qué? Porque este es el tiempo de marcar la diferencia con lo que Dios nos ha depositado. Este no es el tiempo del diablo. Este no será el año del COVID. Este no será el año del Delta. Este será el año favorable de Dios. Este será el año de la visitación de Dios. Este será el año del poder manifestado en aquellos instrumentos que Dios ha escogido en este tiempo. Si podemos decir aleluya. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Y dice la Biblia que Ananías oró por Saulo. Qué lindo es cuando hay un Ananías sobre nosotros y que ore y que la visión se nos abra, se nos amplíe y nos muestre el camino a seguir de ahí en adelante. A su nombre. ¿Cuántos están orando por esos Ananías? Usted dirá, hermano, ¿y quién es Ananías? Ananías es prototipo de aquel que va a velar por tu seguridad. Ananías es prototipo del pastor o la pastora que están a tu cuidado, que a veces no entiendes y no ves la visión clara en este caminar, pero ellos orarán a ti para que las escamas de tus ojos se caigan en este tiempo. Alguien diga amén o aleluya. Qué importante es entender, iglesia poderosa del Señor, que todavía Dios sigue obrando en milagros. Alguien diga amén. Que todavía Dios sigue sanando, que todavía Dios sigue haciendo cosas sobrenaturales en Dios. Alguien diga amén. Por eso, mi amado hermano, nuestra mentalidad tiene que ser transformada. ¿Cuántos creen eso? Por eso que cuando uno crece en ese ambiente
de poder, en ese ambiente de prepotencia, en ese ambiente de maldad. Usted piensa que en la iglesia todo el mundo tiene que sujetarse a ti. Y lo que tú no sabes, mi amado hermano, que cuando venimos al reino, el reino te trata de una manera drástica, de una manera frontal. ¿Sabe por qué? Porque lo que fuimos afuera no vamos a hacer aquí adentro. Estamos acá, iglesia. Yo estaba acostumbrando a dar órdenes, porque siempre fui jefe en todos los ámbitos. Pero cuando el Señor me pone en este caminar, cuando el Señor me mete en el camino, me doy cuenta que en este camino, para llegar al éxito, tengo que aprender a ser sumiso. Que para poder llegar a la cima tengo que quebrantarme, tengo que humillarme. Por eso Cristo dijo que al que se humilla, Dios lo exalta. Y al que se exalta, Dios lo humilla. Estamos acá, iglesia. Por eso, ¿qué es lo que hizo Dios con Saulo? Dios tuvo que bajarlo de esa nube. Dios tuvo que bajarlo de esa posición que el mundo le había entregado. Por eso, viva Jehová en cuya presencia estoy, que no miente, iglesia. Tú tienes que entender que si Dios te tiene aquí, Dios va a bregar con tu persona. Dios va a bregar con tu, alabado sea el Señor, con tu carácter. Por eso esa gente bravucona va a tener que ser moldeada. Esa gente que es tan sensible va a ser fortalecida. ¿Sabe por qué? Porque aquí nosotros no caminaremos con nuestros propios sentimientos. Hoy el Señor quiere que la iglesia deje de ser almática. ¿Por qué? Porque la iglesia almática se mueve por sentimiento. Pero cuando hay una iglesia de guerra, no se mueve por sentimiento, sino se mueve por obediencia. Se mueve. Yo no sé si habrá un obediente en esta tarde. Dígale al que está a tu lado: si tú no eres obediente, el Señor te va a salir al encuentro. ¿Cuántos vinieron ciegos del mundo? Todito, ¿verdad? No sabíamos qué camino escoger. No sabíamos qué rumbo tomar. Pero ahora usted sí sabe qué camino por donde tú estás metido, ¿verdad? ¿Alguien lo sabe o no lo sabe? ¿Vive o no vive? Por eso tú ves a un Saulo que Dios lo transforma para llamarlo Pablo. O sea, de un escogido de Dios, Dios lo humilla. Y Dios lo quebranta, Dios lo procesa y lo transforma en Pablo. Estamos acá, iglesia. Pero créame, mi amado hermano, que cuando Dios te humilla o cuando Dios permite que toques piso, que toques suelo, que comas polvo de la tierra, alabado sea el Señor, no es con la intención de tenerte ahí derribado, arruinado. A veces Dios permite que tú toques piso, que tú toques fondo. ¿Sabe para qué? Para que tú entiendas que mientras tú estás de rodillas en el piso, tú estás más cerca de Dios allá arriba en el cielo. Porque solamente nosotros humillándonos delante de la presencia del Padre es donde podemos ver la gloria de Dios expandida en este tiempo. Por eso son los que se humillan, los que Dios usa, los que están caminando en sujeción, los que todavía dicen: habla Jehová, que tu pueblo escucha. ¿Para qué quieres que Dios hable si no quieres escucharlo? ¿Para qué quieres que Dios hable si no vas a obedecer? Hay alguien aquí que adore como hijo de Dios en esta hora. Si podemos decir aleluya. Todo aquel que te quiera hacer daño se va a tener que quemar. Amén. ¿Por qué? Porque ellos no saben que tú fuiste escogido de entre mucha multitud para llevar su nombre a las naciones. Alguien diga amén. Por eso usted ve a Saulo transformado en Pablo, que fue uno de los que escribió más epístolas que los otros apóstoles que caminaron con Jesús, que anduvieron con Jesús y que fueron testigos de sus proezas y de los milagros que Cristo hacía mientras Él estuvo en la tierra. Alguien diga amén. Por eso él decía que aunque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, y es más, no me considero apóstol porque yo fui perseguidor de la iglesia, era reo de condenación, pero he entendido que lo que ustedes aprendieron caminando con el maestro, a mí no, yo no aprendí porque yo no estuve en el tiempo que ustedes caminaron con el maestro. Lo que hoy por hoy yo aprendí, lo aprendí por revelación. Y tú tienes que entender que cuando la palabra de Dios se te revela, aunque otros tengan mucho tiempo en el evangelio, a ti te se va a revelar la palabra de Dios y tú vas a comenzar a ser usado por Dios grandemente y favorablemente, porque a ti se te revela los secretos del reino aquí en este tiempo. Hay alguien aquí que pueda adorar a Dios en esta hora.
¿Vive o no vive, iglesia? No importa cuánto daño te quieran hacer. A fin y a cabo, todo eso cumplirá un propósito en tu vida para llevarte a tu destino profético y para poderte encaminar en la tarea y en la asignación que Dios tiene preparado para todos nosotros. Yo sé que aquí hay gente que se va a propagar, jóvenes que van a ser marcados por la unción. Alguien diga amén. Jóvenes que no van a ser marcados por la desobediencia y van a tener marcas en su cuerpo de la desobediencia, como el pastor Juan. Me tomaron radiografía y puros perdigones, puras rayas. Una vez casi me cruzan con un cuchillo en el corazón. Antes que me hago así, vea, pasó nomás rozando, hermano. Hace 3 semanas atrás, a un joven que le predicaba, porque había una iglesia por ahí, por el suburbio, por el Puente La. A mí siempre me invitaban a predicar en campaña o en cultos al aire libre. Y siempre había un muchacho que yo le predicaba. Le decía, busca del Señor. Ya es tiempo de que tú le des tu vida al Señor. Y siempre el mensaje era así. Siempre que iba por allá, siempre el Señor me lo ponía en camino y siempre le predicaba la palabra. Y hace 3 semanas atrás, él se metió, porque por ahí hay puras iglesias pequeñitas. Se había robado un cesto donde había panderos. Habían como unos 8 panderos donde habían trapos. Creo que eran los trapos cuando uno pone, cuando las hermanas caen al piso y para taparla, creo que eran esos trapos y otras cositas más. No era mucho de valor lo que se había llevado. Pero a 3 cuadras de donde él vino corriendo con esa canasta, le sale un compinche de él y comenzaron a disputar lo que se habían robado. Y lo que estaban dice, oye, pero tú no me diste lo acá. Bueno, se armó el revolú. Y el otro saca un desarmador que le había sacado filo. Parecían esos que pican los hielos. Usted ve cuando le ponen el esmeril, le hacen una puntita. Y cogió con 2 nomás, puc, puc, lo mató. ¿Cuántas veces Dios le dio la oportunidad? ¿Cuántas veces Dios no le salió al encuentro y Dios nos usó nuestros labios para qué? Para que busque del Señor. En una campaña que estábamos ministrando, él siendo así, hermano, estaba tan borracho, tan drogado, hermano, que él llegó así como cayéndose. Pero en el momento que Dios lo tocó, hermano, todo eso que tenía, todo el sumagado, toda la droga, todo lo malo que tenía en esa campaña, Dios se la quitó. Escuche, pero aún con toda esa experiencia, no quiso abrir su corazón al Señor. Por eso hay gente que a veces se les dice, busca del Señor. No le coquetees al pecado. No andes haciendo alianza con gente que no te conviene andar. Vive o no vive. Apégate siempre a gente que te lleve a hacer las cosas buenas. A gente que esté orando por ti. A gente que verdaderamente quiere el cambio genuino para tu vida. Vive o no vive. Pastora Magdalena, cuando yo llegué a la santidad de Dios, un muchacho de 25 años, aunque todavía tenía esa arrogancia, cuando yo veía, todo el mundo estaba bien vestido como cristianos verdaderos. Y yo llegué todo rapero, con mi gorra me la saqué por respeto y yo miraba a la gente. Pero lo que no sabía es que en ese lugar, donde fue la casa de oración, donde Dios me puso, iba a ser lugar de formación para mi vida. ¿Por qué? Porque Dios me estaba metiendo en la zarza. Porque yo pensaba que yo era el único malo o el único bravo. Y no sabía que en esa iglesia había más bravos que yo. Habían más carnales que yo, a su nombre. Yo quería hacer las cosas bien, pero a veces esta gente como que te quería. Yo me congregaba y yo me sentaba. Yo no sé cuántos conocen la iglesia central, hermano. En la parte de arriba hay unas gradas. Yo siempre el tercer escalón a mano izquierda yo me sentaba, hermano. Y ahí, hermano, en ese rinconcito no había nadie, hermano, que me interrumpa. Yo siempre alababa y adoraba a Dios. Mire, siendo rapero, me gustaba el house, me gustaba el reggae jamaiquino, me gustaba esa música pesada, hermano. Aunque no la entendía porque no sabía inglés, pero me gustaba. Así somos nosotros, ¿verdad? Es el ritmo que... ¿Por qué le digo esto? Porque a veces nosotros los pastores, o a veces hay gente en nuestra casa, ay, déjalo, que como son jóvenes,
Deja que aunque sea escuchen rap cristiano. Yo fui rapero y de los pesados. Cuando vine a Cristo, todo eso se me fue. ¿Sabe por qué? Porque tuve un encuentro genuino con el Señor. El Señor es celoso con lo suyo. Y el Señor no quiere dar ni una pequeña duda en nosotros de que no hemos sido cambiados. La gente quiere tener una evidencia. Este joven verdaderamente cambió. En el barrio, todo el mundo se sorprendió cuando me vieron con una Biblia. La gente decía: Cecibel, mira, el jefe, el mafioso, ahora anda con una Biblia. Este no era el que hacía alboroto, este no era el que disparaba, este no era el que tenía esas cosas. Oye, hermano, la gente sabe quién tú eras en el mundo. La gente sabe quién eres tú en la actualidad. Pero lo que la gente también sabe es que tú un día fuiste malo, un día fuiste frágil, un día fuiste, mi amado hermano, insoportable. Pero ahora donde Dios también te va a mostrar su poder y su gloria, que esa gente desagradable, que esa gente que antes la gente no quería ver ni tratar con ellos, ahora van a ver un testimonio poderoso en sus vidas. ¿Alguien crea eso? Por eso es ahora que nosotros hemos entendido, hermano, que si estamos aquí es porque no estamos por gusto. Estamos aquí porque Dios nos puso ese peso de su gloria en nosotros para poder ser llamados instrumentos escogidos. ¿Habrá un instrumento escogido? Por eso Dios le dice, Cristo le dice a Ananías: porque instrumento escogido me es este. Quizás para ti no califique, quizás para ti no sea de tu agrado, pero este a mí me va a servir mucho. Quizás para cuántos no le caíste bien allá afuera, pero créame que esa gente que un día tú le caíste mal son la gente que Dios te va a entregar. ¿Sabe para qué? ¿Con qué propósito? Para que ellos vean que lo que fuiste antes no queda nada comparado para lo que Dios es ahora contigo. Por eso esa gente que un día no quería saber de ti, ahora te dice: hermano Juan, te llaman, quiero que me dé un consejo. Quiero que ore por mi casa. Quiero que usted unja mi hogar. Quiero que usted hable a mis hijos. ¿Sabe por qué? Porque yo conozco el poder de Dios. Y si a usted lo cambió, que usted era insoportable y era terrible, a usted y a su hermano, yo sé que el Señor existe y el Señor tiene poder. Porque ahora usted es un instrumento de Dios. Alguien diga amén en esta hora. No hay nada imposible para Dios. Pero que escúcheme bien. A veces estoy a solas y estoy escudriñando, a veces estoy leyendo algún mensaje de Dios. Y el Espíritu Santo trata en nuestra vida para hacernos entender de dónde Él nos sacó. Y Él me dice: yo te saqué de ese mundo para que tú estés puesto en pie en este mundo. Y que tú le prediques a esa gente que un día caminó en lo que tú caminaste. ¿Por qué cree que ahora me dicen: pastor, vamos a un barrio peligroso? Y le digo: amén, vamos con la ayuda del Señor. Y nos vamos. ¿Sabe por qué vamos? Porque yo sé de dónde Dios nos saca. Yo sé para qué Dios nos está usando y para qué Dios nos tiene de pie todavía. ¿Por qué? Porque esa es la gente que a veces no entiende por qué Dios te saca de un lugar para sacarte a otro y ponerte en un cierto tiempo para procesarte, para formarte, para luego mandarte al mismo lugar donde todos te vieron fracasar, donde todos te vieron destruirte, donde todos te vieron perderte. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que la gente vea que aunque no le guste tu predicación, la Biblia dice que aunque no crean a la palabra, creerán por los hechos, creerán por el testimonio, creerán por lo que... Si podemos decir aleluya. Pero cree, hermano, joven que me escucha, cuando uno es joven, uno tiene luchas con esas pasiones que están por dentro. Pablo le llama pasiones juveniles. ¿Sí me escucha? ¿Por qué? Porque uno ahí también quiere estar en ese. A veces tenemos amiguitos inconversos y nos incitan a hacer cosas que a Dios no le agrada. ¿Sí me está entendiendo? Y a veces por no quedar mal con los amigos terminamos haciendo lo que a Dios no le agrada.
¿Por qué cree que es posible ahora que dentro de las iglesias todavía haya personas que practiquen la homosexualidad? Muchachitas entre ellas practicando el lesbianismo. ¿Sí me está escuchando, iglesia? Si Dios nos saca de ese mundo, es para marcar la diferencia, para hacer cosas diferentes a las que hacíamos antes. ¿Por qué? Porque el que peca ya no peca, porque ahora Dios tiene el control de su vida. Ahora el Espíritu Santo nos ha sellado y nos ha mantenido esa fortaleza firme en nuestra vida para no dejarnos vencer por la tentación. ¿Vive o no vive? Usted sabe que antes de la caída, ¿qué viene? La altivez de espíritu. A veces el pastor o la pastora te dice: mija, no haga eso, no se ponga eso, no se porte así. Ay, ya, pastora, que solamente a mí me dice esto. Y a veces uno piensa que es porque le quiere uno dañar el día, y no es así. Sino que a veces nosotros tenemos una visión y a veces estamos viendo que te estás desviando del camino, y nunca falta una palabra para amonestarte, una palabra para hacerte entender del mal que estás arrastrando. ¿Vive o no vive? ¿Cuántos consideran el consejo? ¿A cuánto le gusta vivir por consejo? Mire, poco, ¿no? ¿A cuánto le gusta vivir por experiencia? Hay gente que le gusta vivir por su propia experiencia. Hay otros que les gustan vivir por consejo. Pero yo le voy a dar mi consejo: no viva bajo sus propias experiencias. Porque hay gente que dice: es que eso es lo que tú hiciste, papá, déjame vivir mis propias experiencias. No es así. Porque nosotros no estamos condenados a arrastrar lo mismo que arrastraron nuestros padres. Nosotros somos una versión mejorada de vuestros padres. Y nosotros tenemos que hacer cosas diferentes a lo que nuestros padres hicieron. ¿Sí me está escuchando, iglesia? Usted no está condenado a ser marcado por lo que ellos fueron marcados. ¿Sí me está escuchando? Por eso nosotros tenemos que entender que este es el tiempo que tenemos que correr a la línea de batalla. Que este es el tiempo de que tenemos que seguir buscando más de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay un mundo que nos tienta. Hay un mundo que nos ofrece cosas fantasiosas, que a veces nos dejamos llevar por lo superficial, nos dejamos llevar, hermano, por la modita, nos dejamos llevar, mi amado hermano, por las cosas que yo digo que muchas veces parece bien, pero no están bien. ¿No ves que esas cosas juegan con tu ego? Juegan con tu sentimiento, juegan con tu corazón. Por eso es que a veces Dios no te puede usar. ¿Sabe por qué? Porque Dios primero necesita terminar contigo. Dios primero necesita circuncidar ese corazón. ¿Sabe para qué? Para que cuando Él te ponga en una plataforma como la gente no vea a fulanito, la gente no vea a Juanito, ni vea a María, sino que cuando tú te paras, veas a Dios obrando a través de ese hombre sencillo, de esa mujer sencilla. ¿Por qué? Porque eso es lo que la gente tiene que ver. A Dios obrando y hablando a través de un hombre sencillo, un hombre común y corriente. ¿Hay alguien aquí que lo crea? ¿Vive o no vive? Tú tienes que entender, iglesia, que fuiste marcado por esa unción, marcado por ese poder, y ese poder que viene de lo alto. ¿Sabe por qué? Porque allá afuera hay jóvenes que se están perdiendo. Hay familias que se están perdiendo. Hay padres que están a punto de divorciarse, de separarse, pero tú eres el instrumento que Dios va a escoger para que eso no ocurra. Alguien diga amén. Si tus padres no quieren venir a los caminos, demuéstrale que tú eres suficientemente valiente y esforzado. Y tú le vas a demostrar a tu familia que no importa si eres joven, no importa si eres jovencita, cuando tú te propones a obedecer el llamado, Dios hará lo que en años no ha corrido. A su nombre, gloria. Mi familia, nadie era cristiano. Pero cuando yo fui alcanzado por el Señor, yo estuve en lucha con mi familia. Yo tuve alabado sea el Señor, una persecución familiar. La gente decía: después de haber sido pandillero, ahora es religioso. Y nunca estaban conformes con lo que estaba haciendo. Pero usted sabe que usted no vive para agradar al hombre, ¿verdad que sí?
Usted vive para agradar a aquel que lo llamó y lo tomó por soldado. Y yo estoy hablando a gente que Dios los tiene metido en esta milicia. Y los que están en una milicia no están, alabado sea el Señor, movidos por sus sentimientos, porque ellos saben que hay una orden. Y la orden que Dios nos lo ha dado es que nos esforcemos y que seamos valientes. Que no miremos hacia atrás, sino que pongamos la mirada en el blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Hay alguien aquí que diga amén o aleluya? Dios te necesita usar en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que está a su lado y despiértelo, dígalo. Dios te quiere usar poderosamente. Dígalo, dígalo. Dios te quiere usar poderosamente. Que aunque usted no tenga cara de escogido, Dios te escogió como un instrumento poderoso. Amén. Y Dios no solamente me escogió para predicar su evangelio, sino para traer bendición a toda mi generación. Para terminar, hoy toda mi familia, casi el 90% son cristianos. Y hace 21 años atrás, el único cristiano era yo. ¿Y sabe qué legado les dejo? Es que hubo un hombre, un joven, que le creyó a Dios. Y que pese a todas las influencias del mundo, a pese que todas las influencias del pasado, pese que todas las tentaciones que se levantaron, ninguna de esas nos pudo vencer cuando tú pones tu mirada en el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Gracias a Dios vamos a cumplir 21 años en el Señor. Y tú sabes que 21 años en el Señor no es cualquier cosa. Yo le he dado la mitad de mi vida a aquel que la dio toda en la cruz del Calvario. Por eso usted no se arrepiente de haberle dado su vida tan joven. Porque en mis tiempos decían, oye, el evangelio es para los viejos. Y yo decía, el evangelio también es para los jóvenes. Porque veo a un joven llamado Esteban predicar la palabra y los cielos se le abrieron. Veo a un joven llamado Timoteo donde él pastoreaba una iglesia. Veo a un joven que le llamaban Daniel donde Dios le daba visiones y donde Dios le daba interpretaciones. Veo a un joven llamado José que Dios le permitió caer en la cisterna, pero de la cisterna fue a parar al palacio. Alguien diga amén. Yo necesito que tú entiendas que tú eres el instrumento que Dios va a escoger para generar esa gloria poderosa. Allá afuera hay una generación que va a ser restaurada por lo que Dios ha depositado en tu vida. Póngase de pie en esta hora. Póngase de pie y no pierda la comunión. Cierre sus ojitos. Llegó el momento donde Dios va a depositar sobre tu cántaro un nivel de unción para quebrantar lo que un día se levantó contra ti. Mi alma alaba a Cristo. Esta es la tarde, este es el día donde Dios te dice: yo envié y sacrifiqué a mi hijo para que muriese en una cruz y para que esa muerte produjera vida en tu generación. Hay poder de lo alto en esta hora. Hay poder sobre esta casa. Esta casa será llamada punta de lanza, porque en este lugar se están procesando los evangelistas, los profetas, los adoradores que Dios quiere escoger y usar en este tiempo. Dios no se equivoca contigo. Dios no se equivocó con tu llamado. Hoy el Señor te dice: yo te tengo aquí porque yo quiero fortalecer tu vida.
Yo quiero que el pecado no te marque, pero sí quiero marcarte con el poder de mi unción. Quiero marcarte desde muy temprano, desde muy joven. ¿Sabe por qué? Porque aunque tus pasiones, que aunque tus deseos no sean espirituales sino carnales, te quieran llevar al mundo, más fuerte podrá el amor de Dios que es en Cristo Jesús, que nada te separará de su amor. Saterema kuma tarama kuma sei.